Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ruth, una historia de redención. Recordemos que esta es una serie del Ministerio Con Todo a la Verdad. El día de hoy, la gracia que nos ha sido regalada. Esto es lo que estaremos estudiando. Hola Mónica, Dios te bendiga. Hola Chen, Dios te bendiga y bienvenidos a todos los que se conectan a ver este video y este capítulo número 13 de esta hermosa serie. ¿Qué te parece si oramos antes de empezar? Señor, te damos gracias por un episodio más, por nuevamente darnos la oportunidad de poder exponer tu palabra. Sí. Y gracias, Señor, por cada persona con ese corazón dispuesto para también aprender junto con nosotras. La gloria es para ti, Señor, y todo el reconocimiento es para ti, porque eres tú quien pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dirígenos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y comencemos con el versículo número 8, que fue donde quedamos, y dice: Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Y aquí estamos viendo el primer diálogo que existe entre Ruth y Booz. Y es interesante porque podemos decir que aquí es donde comienzan a conocerse. Creemos que ha sido Booz quien se le acerca a Ruth porque él es quien nota la presencia de ella y ella está espigando en el campo. Pero Chemily, fijemos nuestra atención en un detalle importantísimo. El encargado del campo se dirige a Ruth como la moabita, pero Booz se dirige a ella con una palabra hermosa que dice hija mía, y en esta expresión vemos mucho afecto, mucha ternura, y es hermoso como él se acerca a ella en este primer momento y la trata de esta manera, porque ya sabía que era una mujer moabita, no era israelita, y aún así la trata con compasión, con ternura, con misericordia. Y comenzamos a ver cómo Booz comienza a cuidar de esta mujer, y probablemente también esta expresión hija mía tiene que ver mucho con la diferencia de edad que había entre ambos, y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3 versículo 10 de este libro. Pero hay algo interesante, Mónica, que en esta pequeña frase del verso 8 Booz le dice la misma idea, pero de diferentes formas a Ruth. Fijémonos que dice: no vayas, no pases de aquí y quédate con mis criadas. Ruth sabía que ella tenía el derecho, por lo que ya hemos hablado, que por la ley que existía, pero también sabemos, y ya lo hemos hablado también, las condiciones en las que estaba Israel. Es por esto que Ruth debió haber sentido mucho alivio de escuchar estas palabras del dueño del campo, de saber que ella podía estar ahí tranquilamente. Y Booz le da una hermosa y cordial bienvenida. No podíamos esperar menos de Booz. Pero podemos ver que la paciencia, la fidelidad, la humildad de Ruth comienza a dar buenos frutos. Sí, y de esta manera Ruth, la moabita, la gentil, comienza a ser tratada como parte del pueblo de Israel, y ahora es parte de ese grupo de jóvenes que estaban espigando en el campo de Booz, y ya ella comienza a disfrutar de esta protección también y de muchísimo más. Y es muy hermoso y muy importante ver cómo Ruth comienza a experimentar, a gozar de esta protección que Booz le da a ella. Porque como ya lo hemos mencionado, ir a espigar podía ser peligroso. Y más adelante en el verso 22 lo vamos a ver cuando Noemí le advierte y le aconseja a Ruth sobre esto. Pero qué hermoso Booz, nuevamente Booz enseñándonos sus cualidades, y aquí está siendo evidente otra de sus características, un hermoso redentor. Sí, y un detalle hermoso acá es que Ruth ya no iba a estar desesperada quizás viendo dónde espigar, sino que ya todos los días podía venir con confianza a este lugar, hacerlo siempre sin ningún temor, porque ya Booz le había dado pues esta autorización, ya estaba velando por ella, y la gracia que había hallado delante de Booz cada vez es mayor. Así es, y Booz sabía que Ruth iba a tener muchos beneficios al quedarse en su campo, beneficios que él estaba más que dispuesto a darle, pero vamos a ver algunos de estos beneficios que Ruth podría obtener al quedarse allí. Uno es que podía encontrar compañía entre las trabajadoras, las otras trabajadoras, y no tendría que espigar entre hombres. Otro beneficio es que Ruth tendría la protección porque Booz ya había dado la orden de que no la molestaran. Y el tercero,
entre muchos otros que pueden haber, es que en su campo Ruth encontraría refrigerio. Pero ahora vamos a ver de qué se tratan estos 3 beneficios. Sí, y en el versículo 9 leemos que dice, fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas. Y ahora Booz está mostrando su bondad para con Ruth y su gracia va mucho más allá de lo que dice la ley, porque simplemente él podía dejarla espigar y ya con esto era un hombre que estaba cumpliendo la ley. Recordemos que las espigadoras solamente podían entrar al campo una vez que los segadores terminaban su trabajo, pero ahora Booz le está autorizando a ella para que entre en cualquier momento, pueda hacer su trabajo, pueda ir detrás de ellas y no era necesario esperar que los segadores terminaran su trabajo. Y en este detalle entonces estamos viendo el cuidado de Booz al invitarla a espigar junto con las otras criadas. Y es evidente que esto para Ruth iba a ser más cómodo estar entre mujeres. Y aquí también podemos notar que las mujeres estaban capacitadas físicamente para cegar la cosecha y de hecho lo estaban haciendo. Por el texto nos damos cuenta que las mujeres también trabajaban como segadoras en el tiempo de la cosecha. Sí, y en la parte B de este versículo 9 dice, pues he ordenado a los siervos que no te molesten, y esta orden de voz hacia los trabajadores está relacionada con la indicación que le acababa de dar, que podía ir y segar junto con las criadas. Por eso le está ordenando a sus trabajadores que no sean de tropiezo para Ruth. Pero quizás también tiene que ver con su condición como mujer joven, desamparada, viuda y extranjera. Y esto la podría hacer a ella más vulnerable ante los hombres, pero también ante los malos comentarios que pudieran alcanzarla. Pero al Booz dejarle saber a todos ellos que Ruth estaba bajo su cuidado, bajo su protección, evidenciamos que Ruth iba a ser una mujer respetada por todos ellos. Y sin duda esto es un mérito que ella había alcanzado producto de la gracia de Dios. No era algo que ella lo podía producir, sino que sabemos que esto venía de Dios para con ella. Entonces aquí podemos seguir viendo y evidenciando las características de Booz. Ahora no solamente era un Booz protector, sino también un Booz guardián. Dice, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Y una vez más vemos la generosidad de Booz y por eso dijimos que a lo largo de la historia íbamos a ver evidencia tras evidencia lo especial que era este hombre. Sí, esto es un detalle muy hermoso porque ya Ruth no tendría que ir a buscar agua, sino que Booz se la estaba proveyendo. Aunque en primera instancia sabemos que no era Booz, sino que era Dios mismo quien estaba proveyendo para la vida de Ruth. Y otro detalle hermoso es que Dios le está mostrando a Booz la belleza de Ruth, pero no estamos hablando de una belleza física, sino la belleza de la que habla la palabra de Dios. Ruth tenía un corazón sumiso y obediente a la palabra del Señor. Y con esto queremos recordarte que siempre, siempre hay bendición cuando obedecemos. Y esto me recuerda a una frase que yo siempre le digo a mi hija y de hecho cuando se la digo hasta la mitad y ella la completa. La obediencia trae bendición. Y esto es real y esto lo estaba viviendo Ruth y lo podemos vivir tú y yo si lo ponemos en práctica como ella lo estaba haciendo. Sí, y ahora es bueno explicar que no era tan fácil darle agua a los trabajadores. O sea, tener agua era todo un proceso, había que ir hasta un pozo, sacar el agua, trasladarla hasta los campos. No es como ahorita que abrimos la nevera y ya podemos tomar agua. Correcto. Era todo un proceso y si era tan engorroso darle a estos trabajadores, cuánto más también tener agua para las que espigaban. Pero entonces podemos ver en este detalle a ese Booz generoso, amable, bondadoso, y un hombre que definitivamente estaba cumpliendo la ley del Señor porque precisamente así era como Dios deseaba que se trataban a estas personas, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Sí, y es muy importante esto que estás diciendo porque el pueblo de Dios debía cumplir con ese mandato y Booz lo sabía porque Booz era parte de ese pueblo de darle hospitalidad al extranjero y ayudar al necesitado. Pero esto no se queda en el Antiguo Testamento y nos gusta hacer este paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento porque muchas veces creemos como que, bueno, eso fue allá, eso fue hace mucho tiempo, pero en tiempos de gracia también Dios nos los recuerda. Y para esto podemos leer Hebreos 13:16 que dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
Y la pregunta sería, ¿estamos nosotros cumpliendo, obedeciendo este mandato así como lo hizo vos? Al contrario, creo que muchas veces queremos, anhelamos más y más para nosotros sin importarnos la necesidad de otros o sin pensar que tenemos muchísimo más de lo que otras personas pueden tener y que si somos un poco sensibles y temerosos de la palabra pudiésemos bendecir y ayudar a otros con lo que tenemos y siendo obedientes a la palabra de Dios. Así que el reto para esta semana es que puedas identificar a una persona que tenga alguna necesidad y tú puedas ser de bendición para esta persona, puedas ayudarle, puedas bendecirlo mucho más con lo que Dios te ha dado a ti. Qué hermoso reto, me encanta y nosotras también nos vamos a anotar este reto. Y recuerden que no siempre tiene que ser con recursos económicos. A veces personas también necesitan tiempo, una oración, un abrazo. Sí, entonces para que lo tengamos presente. Ahora pasamos al verso 10, la parte A, y dice, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo. Una característica que hemos estado viendo de Ruth es que ella no solamente es una mujer fiel, una mujer obediente, sino que también es una mujer agradecida. Y Ruth probablemente estaba asombrada de la generosidad de Boaz, porque realmente era increíble todo lo que Boaz estaba haciendo por ella. Un hombre que apenas Ruth comenzaba a conocer y quizás el asombro de ella era aún más grande al ella entender quién era ella en estas tierras, porque ser una extranjera no era cualquier cosa. Entonces Ruth sabía que ella no podía o no debía esperar nada bueno, pero Boaz la sorprendió y ella encontró en Boaz mucho más de lo que ella podía imaginar, mucho más de lo que ella podía anhelar incluso. Y vemos esto también nosotros en nuestras vidas con Jesucristo, cómo nos da más de lo que merecemos. Sí, y esta acción de Ruth era más intensa que cualquier palabra que pudiese emitir en este momento. Yo creo que con esta acción estaba mostrando lo indigna que se sentía ante tanta benevolencia, ante tanta generosidad de este hombre para con ella, y es otro aprendizaje más de la vida de Ruth para nosotros. Y seguramente al ella postrarse ante vos fue una actitud que sorprendió muchísimo a este hombre y que definitivamente la hizo estimarla muchísimo más, y también confirmaba lo que dijo este trabajador, que hablaba muchísimo de la humildad y de todo lo bonito que había visto en Ruth. Sí, y es que Ruth con sus palabras y acciones estaba demostrando que ella no sentía que por fin se merecía algo bueno, todo lo contrario, ella entiende que es verdadera gracia inmerecida, que era una gracia que ella no entendía, y de hecho no la entendía porque es lo que sigue en la última parte del versículo, cuando ella le pregunta, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Sí, y si lo pensamos bien, pues esta pregunta era muy lógica porque ella pertenecía a esa baja clase social y además era una mujer extranjera, moabita de un pueblo enemigo, es decir, que ella no tenía mucha esperanza de encontrar ese tipo de acciones para con ella, pero en vos ella encontró esa gracia inmerecida. Así es. Y ¿sabes qué? Algo que me impacta de Ruth, Mónica, es que en todo el libro no hemos visto a Ruth nunca preguntándose por qué le pasan tantas cosas malas, que habían sido muchas y repetidas. Pero ahora sí vemos a una Ruth preguntándose por qué le está pasando algo bueno, por qué está hallando gracia, por qué está recibiendo buenas cosas. Y esto debe llevar a preguntarnos, ¿realmente nosotros somos así? Ante los acontecimientos malos, ante las cosas malas, podemos alabar a Dios en medio de ellas y podemos reconocer nuestra necesidad de Dios y aprender de esas cosas que nos pasan. Pero que cuando nos pasan cosas buenas, entendamos que todas ellas son inmerecidas. Nosotros no merecemos nada, al contrario. Merecíamos la muerte, merecíamos el castigo, y Jehová cargó en él nuestros pecados, como dice su palabra. Y en vez de hallar esto, de hallar muerte, de hallar castigo, hemos hallado gracia en el Señor, como Ruth también lo estaba reconociendo. Y esto aplica para todos, porque en su palabra podemos ver la misericordia, la benevolencia de nuestro Padre. Y en Mateo 5:45 dice, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Y precisamente podemos ver este aspecto acerca de la gracia en muchos personajes de la Biblia. Y un patrón que se repite es que la persona que recibe gracia, su respuesta es de asombro.
Y es interesante porque este aspecto lo vemos en personas piadosas de la Biblia. Y una de ellas pudiera ser Moisés, cuando Dios lo llama para que vaya a hablar con el faraón. Y él se asombra y le dice, Señor, ¿quién soy yo para que vaya a faraón? Sí, y otro ejemplo es el mismo rey David, porque cuando Natán estaba profetizando sobre él, David le dice a Dios, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y seguimos viendo una y otra vez esta actitud de agradecimiento y de sentirse indignos de esa gracia, de esa bendición de Dios en cada uno de estos personajes importantes en la Biblia. Y nuevamente queremos traer un nuevo ejemplo en el Nuevo Testamento, por lo que decíamos ahorita, para que sepamos que esto también lo vivimos el día de hoy. Y un ejemplo era Pablo. Y Pablo dice en Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y así podemos ver muchos personajes más en la Biblia que sabían que las bendiciones y los privilegios que Dios le había dado eran todas inmerecidas y producto de la gracia de Dios. Y esto es algo que estamos viendo también que Ruth está expresando. Sí, y con respecto a esto es importante comentar que esta gracia también se extendió hacia nuestras vidas y que la Biblia dice que es por gracia, no es porque nosotros lo merezcamos, no es por nuestras obras, sino que su gracia nos ha alcanzado, es un regalo de nuestro Dios. Y eso lo podemos leer en Efesios 2:8, en Tito 2:11, y dice que Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia y solo esa gracia trae salvación. Así que esta gracia nos lleva a experimentar esa benevolencia de nuestro Dios y también a que el deseo de nuestro corazón sea, como dice ese último versículo de la Biblia en Apocalipsis 22:21, la gracia del Señor sea con todos. Amén. Amén. Y qué hermoso, Mónica, es que ahora Ruth empieza a descubrir el significado de la gracia sobre su propia vida. Esto nunca lo hubiese podido conocer en Moab, pero al llegar a Belén, no sabemos cuántos días tienen en Belén, pero no creo que sean muchos porque ella llegó y empezó de una vez a ir al campo. Y ahora que Ruth está en Belén, empieza a experimentar lo que es la gracia. Y con esto queremos hacerles 2 preguntas a ustedes y si así lo desean pueden dejarnos las respuestas en los comentarios. ¿Ustedes han experimentado esta gracia como lo hemos venido explicando en la vida de Ruth? ¿Y de qué forma han experimentado la gracia de Dios sobre sus vidas? Los vamos a estar leyendo y esperemos que muchos se animen a poder dejarnos los comentarios. Sí, y Ruth estaba siendo obediente a la ley y por eso estaba obteniendo el favor de Boaz, que a su vez también estaba siendo guiado por Dios. Así que si tú quieres ver el favor de Dios en tu vida, sé obediente a la palabra, apártate de lo que no le agrada y te aseguro que los resultados serán mejor. Y hoy podemos decirte con toda seguridad, ¿quieres ser exitoso? Obedece la palabra de Dios y serás muy exitoso, pero exitoso a la forma de Dios, no ese éxito que el mundo nos quiere vender, sino un éxito con esperanza eterna. Ahora podemos irnos a la contraparte. ¿Quieres saber cuál es la fórmula secreta para el fracaso? Camina totalmente opuesto a la voluntad de Dios, opuesto a Dios, desobedece y quebranta la palabra y te aseguramos que vas a ir derecho al fracaso. Y puedes decirnos que tienes las cuentas bancarias full, que la nevera está full, que estás lleno de tiquetes de aviones, que has recorrido el mundo, pero nada de esto es sinónimo de éxito. Incluso puedes tener todas estas cosas y ser la persona más fracasada del mundo si no tienes a Cristo en tu vida y reinando en tu corazón. Así es, y hasta acá llegamos con este hermoso capítulo, la gracia que nos ha sido regalada. Y recuerda siempre, amado hermano, amada hermana, que aunque estábamos perdidos en delitos y en pecado, su gracia nos alcanzó y solo por su gracia somos salvos. Recuerda compartir este video con tus amigos, con tus familiares, darle me gusta, dejar tu comentario, seguirnos en nuestras redes sociales y seguir creciendo con nosotras en este hermoso caminar. Un abrazo y Dios les bendiga. Dios les bendiga y que la gracia del Señor esté con todos nosotros.